Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Hoy estaremos haciendo un programa de su agrado en compañía de don César Nicolás Penson y de Henry Gebral. Henry Gebral, recuérdense que es un economista, consultor, asesor de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, y don César, que es un miembro ad vitam de esa asociación, pero también fue miembro de la Honorable Junta Monetaria y fue además, ha sido un sabio de lo que es la política, la economía, cómo se desenvuelve la sociedad, porque fue uno de los revolucionarios niños de Herrera. Buenos días, don César. Buenos días, Henry. Muy buenos días. Don César, le digo así. Con la descripción que tú haces de mí, yo te voy a pedir, rebájale algo. Le bajo algo, don César. Lo que pasa, don César, es que usted ha aportado mucho a este país y siempre lo ha hecho como así, como tranquilo, pero el que lo conoce sabe que sí. Sabe que usted ha jugado un papel importante en los momentos difíciles. Así que vamos a hacer un gran programa. Yo quisiera empezar con don César, Henry, con todo tu permiso y anuencia, porque quiero hacer una preguntita clave a don César que se me quedó por hacerle la semana pasada y él no participó. Y es el asunto de Haití. Tenemos una situación, nosotros los dominicanos somos un poco sensibles. Tal vez, si se quiere, nos pasamos un poco en la sensibilidad en materia de nacionalismo con Haití, por la situación que ha habido históricamente. No quiero hablar del 1844, porque ya eso es, aparte que es nuestra historia, pero no quiero parecer algo anacrónico en ese sentido. Pero últimamente se ha hablado de que vamos a nacionalizar, no a nacionalizar, sino a regularizar niños dominicanos que no tienen su cédula, que no tienen su acta de nacimiento. Y me parece raro que, aunque ya la primera dama se ocupó de aclarar que es a los dominicanos, pero a mí me pareció raro y yo pedí, por favor, con mi derecho, que se sea más transparente en ese sentido en el futuro o en los días subsiguientes y que nos digan a quiénes le dieron el acta de nacimiento, porque no han sido declarados esos niños y el gobierno se va a prestar en declararlo. No sé, me parece que es muy difícil que un dominicano no haya declarado a su niño en el nacimiento, tal vez una declaración tardía de más tarde que 30 días, no más de ahí. Y veo que hay, según la situación que leí, hay niños que tienen ya 2 años y no han sido todavía registrados en términos civiles. ¿Qué nos dice de eso, don César? Mira, a mí también me preocupó cuando oí la noticia de que se proponían regularizar miles de casos que había de niños sin declarar. Espero que sean niños dominicanos, que creo que es loable la intención. Quiero suponer también que como consecuencia de la pandemia y los demás, hubo dificultades para declarar a esos niños. Creo que la transparencia corresponde y me parece también que la primera dama, en su aclaración, que alguien se lo habrá señalado y ojalá te haya escuchado a ti, Ezequiel, de que es conveniente que se defina que son niños dominicanos porque tenemos el temor de que haya programas para dominicanizar niños que, aunque nacieron en territorio dominicano, no lo son. Creo y me atrevo a hacer una crítica a la actual Junta Central Electoral, que si bien ha facilitado algunas cosas, otras las ha complicado. Por un asunto cercano, me tocó conocer de que ahora se declara un niño, se va a la oficialía, pero no se obtiene el acta de inmediato. Tú tienes que volver otra vez y solicitarla y esperar varios días. Parecería como que lo que tiene que ver con el computador, y aquí hemos inventado algo nuevo, que es el hecho de que cuando se va a buscar un documento te dicen, eso es dentro de 14 días laborables.
Eso es una montaña de tiempo, es decir, contando acerca de 5 días por cada semana. Y creo que en ese sentido hemos involucionado. Yo confío, acorde con tu pregunta, Ezequiel, en que no solamente se hará el proceso de declarar a esos muchachos que tienen muchas dificultades, que tenemos años con esto. Yo recuerdo haber participado en algo que hizo doña Milagro Ortiz Bosch, que cuando era ministro de Educación, con el asunto de los niños que estaban en la escuela sin declarar. Confío en que esa es la intención, que eso tiene un asunto muy sano detrás y que no es la intención de dominicanizar a estos niños haitianos con toda la presión que los organismos internacionales y algunos países nos han ejercido en ese sentido. Entonces, César, igual yo tal vez soy un poquito radical en algunos aspectos con la relación haitiana. Yo sé, hemos dicho que la situación haitiana no se va a resolver si nosotros los dominicanos no nos inmiscuimos. O sea, tenemos que estar seguros, claros, en que Haití no resuelve su problema sin una no intromisión, sino sin un aporte o una cooperación de los dominicanos. Sin embargo, hay muchas posibilidades de mejorar y de definir las relaciones dominico-haitianas en materia social, en materia económica y política. Los haitianos estaban haciendo un desvío del río Masacre, haciendo un canal. El presidente Abinader había dicho que si seguían iba a declarar, a autorizar la presa, pero eso como que está ahí. Ahora, sin embargo, yo he dicho a viva voz que estoy de acuerdo con el muro físico. Algunos dicen que es mejor el muro jurídico. Yo creo que el muro físico no tiene por qué impedir el muro jurídico. Son las dos cosas. El físico para un control de lo que es el paso transfronterizo y el jurídico para una definición política de las relaciones dominico-haitianas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tú recordarás, porque fuiste testigo de una gestión mía con el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior, ofreciéndole un aporte de bloques que yo entendía que contribuían a la regularización de esa frontera invisible, permeable y que tantas dificultades tiene, sobre todo que en muchos sitios no está claro ni siquiera dónde está la frontera. De hecho, yo diría que los GPS no han entendido el asunto de la definición de la propia frontera, porque cuando tú andas por esa zona, a veces te marca que tú estás del lado del territorio haitiano y en ocasiones del territorio dominicano. Pero yo creo que yo me uno a la idea esa de hacer el muro. Lo que pasa es que aquella vez que hacíamos el intento de la contribución, entendíamos que ese muro era muy bajo, que lo que tenía una malla ciclónica con un poco de presión se iba abajo. Lo que se está haciendo ahora tiene otras características desde el punto de vista ingenieril y creo que está en mejor condiciones. Y a pesar de que no se ha abierto esa posibilidad, yo retomo el asunto que te hacía el ofrecimiento aquella vez, que no fue respondido como era de lugar porque no había intención de hacer el muro, pero esta vez vuelvo a hacer el mismo ofrecimiento. Yo estoy dispuesto a aportar unos millares de bloques para que sean utilizados en esa definición de nuestra frontera física. Bueno, paso ahora a don César, a don Henry. No se me quede ahí, que hay una pregunta con usted, para usted también, dentro de las cosas que le voy a preguntar a Henry. Henry, te doy los buenos días de nuevo. Y contigo quiero empezar, Henry, en lo que es deuda pública. Lamentablemente, el gobierno, el Estado dominicano se ha tenido que endeudar más que nunca del año 2020 a la fecha por el asunto de la pandemia. Esa misma situación de la pandemia ha llevado a un retraso del plan que tenía este gobierno de hacer una reforma fiscal integral desde el principio. Realmente hay que reconocer que dentro de los planes del gobierno de Luis Abinader estaba
crear un ambiente positivo para discutir una reforma fiscal que empezara en el año 2021, aparentemente iba a ser posible en el año 2022, y entiendo ahora que van a discutir en el 22 para ver si lo implementan en el 23, y ahí ya yo creo que me crea un escepticismo, porque ningún gobierno impone o implanta una reforma fiscal un año preelectoral. Sin embargo, nos seguimos endeudando. Ya tenemos, y quiero eso que tú lo reafirmes con datos, un 71% del Producto Interno Bruto de deuda. O sea, la deuda nuestra ya asciende a un 71% de nuestro Producto Interno Bruto, valorado en lo que es ya la proyección del Producto Interno Bruto de este año 2021. Y al mismo tiempo, todo este dinero de deuda no ha servido o no lo han usado para cumplir con el presupuesto en materia de inversión pública. Danos números, Henry, porque yo sé que tú eres un experto, te has dedicado ahora a analizar lo que es la deuda dominicana, cómo ha venido creciendo, cómo se ha venido necesitando más deuda, y al mismo tiempo nos estamos viendo casi incapaz de cubrirla. Ok, entonces, mira, te voy a dar, primero, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un placer estar compartiendo ahí. Discúlpame, Henry, este programa no es mío, este programa también es tuyo, ¿eh? Este programa es de todos ustedes. No, y gracias por permitirnos compartir con don César, que es obviamente una persona que admiramos mucho, uno de los muchachos de Herrera. Ellos nunca se ponen viejos, esos muchachos, ¿sabes? Que una receta secreta. Entonces, mira, primero te voy a dar una primicia. Te voy a dar un dato que yo no había comunicado todavía, y un dato interesante, creo que va a ser polémico, pero la deuda a junio 2021, que acaba de publicar los datos, crédito público ya para la primera mitad del año, lleva 3 meses a la baja si la medimos como porcentaje del PIB. Esa es una buena noticia. No quiere decir necesariamente que el stock, o sea, el valor de la deuda esté bajando, pero sí, producto de la recuperación de la economía, especialmente medida en dólares, gracias al hecho de que no se ha producido la devaluación que se esperaba este año del peso dominicano. Recuerda que en el presupuesto 2021 se esperaba que el dólar cerrara en 64 pesos por uno. Y en vez de esto ha pasado exactamente lo contrario. Por lo que va del año, el año inició en 58.32 y a mitad de semana el peso dominicano, el dólar, estaba en 57 pesos con 20 centavos. O sea que ha habido, en vez de una devaluación, una revaluación del peso. Eso ha provocado que devaluación que se convierte en revaluación, crecimiento leve de un 5% que se está convirtiendo en un crecimiento mayor al 10% del PIB en comparación con el 2020. Inflación muy significativa por encima de lo que estaba esperado. Eso quiere decir que el tamaño de la economía en dólares se está poniendo muy por encima de lo que estaba previsto. Inclusive las proyecciones que tenemos para este año 2021 es que todo el valor en dólares que perdió la economía dominicana el año pasado lo estamos recuperando este año. Eso está ayudando a que ese disparón tan grande que tuvimos, que la deuda llegó a un pico, vamos a hablar de la deuda pública consolidada, la que incluye también la deuda del Banco Central de certificados, que había llegado a un nivel máximo de 74.8% a marzo de 2021, 20 puntos por encima del año pasado, ha ido bajando a 73.1 en abril, 71.4 en mayo y ahora 70.2% en junio. O sea que hay expectativa de que efectivamente, en la medida en la cual se confirma la recuperación de la economía dominicana, que el peso relativo de la deuda va a seguir bajando. Ahora, ¿qué relevancia tiene
esto, el peso de la deuda como porcentaje del PIB es muy relativo. Es muy relativo porque no es con PIB que se paga la deuda, sino con ingreso. Y ahí lo que es importante ver es cuál es la relación del costo del servicio de la deuda versus los ingresos del Estado. Y ahí la situación es un poquito más compleja. De acuerdo al presupuesto 2021, que ya esta semana el Congreso, primero Cámara de Diputados y ahora senadores, ya han aprobado la modificación al presupuesto 2021, pero en el presupuesto original, fíjese que el servicio de la deuda era tan costoso que el simple pago de los intereses, ni siquiera hablando del pago de capital, se estaba llevando más de 180.000 millones de pesos en este año. Para que tengamos una idea, vamos a compararlo con gastos, es prácticamente 2 veces el presupuesto del sector salud. La última vez que el presupuesto de la salud fue superior al presupuesto de los gastos de intereses fue en el año 2008. En el año 2008, cuando la República Dominicana dedicaba menos de 30.000 millones de pesos al pago de intereses. El pago de intereses se ha multiplicado por 6, mientras el presupuesto de salud apenas se ha multiplicado por 3. Y esto es lo que hace muy difícil mantener una situación en la cual se sigue postergando las reformas. La semana antepasada, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos, presentó al Congreso un documento que considero de alta relevancia, que son las premisas para proyectar el 2022. Y ahí lo interesante fue que el Ministerio de Hacienda presentó 3 escenarios. Henry, que no es lo acostumbrado. Henry, te voy a interrumpir para que tú esos 3 escenarios me lo digas en el próximo segmento, que ya no están haciendo, están indicando que vamos a la pausa. Continuamos conversando con don César Nicolás Penson y Henry Gebral. Henry, te quedaste pendiente de ponernos cuáles son los 3 puntos básicos que iba a hablar sobre el Ministerio de Hacienda. Sí, me parece fundamental. El Ministerio de Hacienda introdujo, tal como manda la ley, un documento que presenta cuáles son los lineamientos de política fiscal para el 2022. Lo que sí es novedoso, y eso es muy interesante, es que ahí presenta 3 escenarios de resultados de política fiscal para el 2022. Un primer escenario donde básicamente es más de lo mismo, o sea, que no se implementa ninguna reforma, se dejan los ingresos tal como están, los gastos tal como están, y prácticamente este escenario no es viable, ya que obliga a mantener niveles de déficit superior al 4%, lo cual quiere decir que la deuda sigue creciendo, lo cual quiere decir que bajo este escenario, las agencias calificadoras de riesgos estarían en la posibilidad de castigar a la República Dominicana, lo cual quiere decir bajar significativamente la nota país, lo cual tendría consecuencias costosas no solamente al Estado, sino también para las empresas que emiten bonos en el mercado local o internacional. El segundo escenario dice ahí, mira, en ausencia de una reforma, lo que se va a tratar de hacer es concentrarse en el gasto prioritario, tratando de mejorar la eficiencia, de modo que la sostenibilidad de la deuda no se ponga en jaque, ¿no? Tratar de privilegiar a la vez la deuda, mantener niveles de deuda razonable y tratando de priorizar nada más lo esencial.
este escenario tampoco es un escenario viable, ya que es un escenario donde prácticamente el equipo económico le dice al presidente, señor presidente, olvídese de su programa político que usted presentó, no lo va a poder implementar. No creo que sea algo satisfactorio. Entonces, presentan un tercer escenario que incorpora prioridades y necesidades que vienen con la materialización del pacto fiscal. Eso está muy bonito porque permite incrementar ingresos, incrementar gastos, bajar progresivamente los niveles de deuda, pero esto parte sobre la premisa de que va a haber un pacto social. Y eso está muy claro de que en las próximas semanas es absolutamente imposible materializar cualquier pacto social que uno pudiese imaginar. Por lo que prácticamente lo que está dejando abierta la puerta a lo que será el cuarto escenario del cual nadie quiere hablar, que sería que, mira, frente a tantas necesidades, frente a tantos retos, habría de crear un presupuesto 2022 incorporando algunas medidas que tienen que ver con una reforma y contemplar eventualmente que con un presupuesto modificado en el a mitad del 2022, entonces figuras que se hayan acordado durante el primer semestre o el primer trimestre del 2022 permitan tener a la vez un pacto fiscal, ir mejorando los ingresos y la calidad de gasto del Estado y sobre todo no perder la calificación de riesgo con las agencias. Como lo ven, no es un escenario muy sencillo. Pareciera como si los tres escenarios que han presentado Hacienda a los congresistas es para decirles, señores, la situación es tal que necesitamos hacer reformas, pero como que el tiempo no es suficiente para hacerlo a través de un pacto fiscal. Bien. Don César, cuando don Henry comenzó hablando, dio algo bueno. Don Henry nos dijo que la deuda pública ha bajado porcentualmente con relación al Producto Interno Bruto en los últimos 3 meses. Eso significa que posiblemente, en vez de ubicarse en un 75%, como el Producto Interno Bruto ha crecido, la deuda pública en su relación ha bajado porcentualmente. Sin embargo, él aclara que eso no significa que el monto de la deuda ha disminuido. El monto ha aumentado, pero con relación al Producto Interno Bruto ha disminuido. Como está latente, don César, una posible reforma fiscal, ¿cree usted, don César, que cuándo sería posible? ¿Será posible discutir este año o discutir el año que viene, para el año 23, o simplemente nos vamos a pasar los 4 años discutiendo y no se va a implementar nada? Porque también Henry nos dice, y escúcheme la abundancia mía, de que hay 3 posibles escenarios donde hay una de ellas que no haya ninguna reforma y el gobierno se concentre en disminuir los gastos. Óigame bien, me parece que eso es insólito. Pero bien, ¿qué cree don César posible? ¿Una reforma? Y si es posible una reforma, ¿cuáles serían los impuestos posibles que el gobierno tendría que ver? Lo primero que yo debo indicar, que tal y como lo menciona Henry, y lo hace y lo aclara al final, que no es que la deuda ha disminuido, es la relación entre el Producto Interno Bruto y la deuda como tal. Exacto. Al haber aumentado uno, pues disminuye esa proporción. Pero eso es un ejercicio académico. Con eso, y él lo decía al final, con eso no se paga. El asunto es que yo creo que nosotros tenemos como país, y cuando digo nosotros lo aclaro de esa manera, que incrementar la producción de divisas. Y parecería esto un perogrullo, una perogrullada de repetir lo que hemos dicho tantas veces, que tampoco es un proceso rápido, pero lo que yo creo es que el continuar con el endeudamiento va a agravar esas situaciones, que también lo mencionó Henry Ebrard cuando menciona que las calificadoras de riesgo nos pueden castigar y ese castigo puede significar mucho para el país. Mira, yo creo que siempre hay la posibilidad de comenzar a discutir un pacto fiscal.
Lamentablemente es una decisión política, aunque el resultado sea financiero y económico. Es una decisión política porque desde el gobierno se ha dicho que no hay las condiciones para discutirlo. Yo creo que para discutirlo sí, y tan pronto se pueda comenzar, es dable. Inclusive los dirigentes empresariales han dicho que están dispuestos a discutir ese pacto fiscal. El pacto fiscal no es más que un aumento de impuestos, ¿eh? Eso es un eufemismo llamarlo pacto fiscal. Lo que pasa es que el gobierno no quiere, bajo ninguna circunstancia, alterar los planes que tiene de construcción, de asuntos de desarrollar su plan de gobierno ambicioso, porque inclusive ahora se anuncia la extensión de la línea del metro y muchos otros elementos más. Pero también creo que si no se inicia la discusión de ese pacto contra dirigentes que han demostrado en otras ocasiones que han discutido cosas similares, que se dice muy claramente, sí, hay que pagar impuestos, pero que lo pague el otro. Entonces, no se está dispuesto verdaderamente a ese sacrificio de pagar más impuestos. Se le va a exigir al gobierno como quiera que racionalice sus gastos en este propio sentido. Y hay que ser muy cuidadoso. Tú me hiciste la pregunta al final de que en qué impuestos. También hay privilegios que yo creo que tienen tiempo más que suficiente para que las empresas se hayan fortalecido. Me refiero al caso de turismo en la misma zona franca, aunque sensibles, pero deben ser considerados que esas situaciones particulares de algunos privilegios deben cesar. Yo creo que también, el asunto del ITEVIS, alguien ha mencionado que aumentarlo no va a beneficiar, sino que el asunto es incluir a todos los renglones y quizás bajarlo, aunque pudiera ser un contrasentido, porque en esencia lo que el gobierno quiere es tener más recursos. Y dicen que incluirlo a todos por lo menos disminuye la posibilidad de la evasión, porque así no habría ningún producto que se esté vendiendo por otro, etcétera. Henry, ya que don César menciona esa parte de algunos sectores que están incluidos en incentivos fiscales y exenciones, dame tu opinión al respecto, Henry, porque se habla mucho de eso y yo desde esta mesa de agenda económica he dicho que hay que ser muy cuidadoso, pero que yo estoy de acuerdo en que algunas leyes que dan incentivos fiscales hay que revisarlas. Y de hecho he mencionado la 2801 que fue renovada recientemente y la ley de cine, que hay que revisarle algunas cositas que yo en el aire no quisiera decirlo, pero que las autoridades saben cuáles son. En cuanto a turismo y zona franca, me gustaría ser cuidadoso, pero creo que también hay tela por donde cortar en esos sectores y también en lo que es la exoneración del ITEVIS en combustible. Pero me gustaría tu opinión. Ok, mira, no, definitivamente, y ahí completamente de acuerdo con César, tenemos que estar muy claros en una cosa. Uno de los propósitos muy claros de este pacto social, pacto fiscal o como se quiera llamar, tiene que tener como objetivo incrementar los ingresos del Estado. Eso tiene que estar muy claro. O sea, no hay de otra. El que viene con su cara bonita, lavada, perfumado, a pensar que vamos a hacer una reforma para recortar los ingresos del Estado, para recortar los gastos del Estado, yo creo que está muy, pero muy equivocado. No hay espacio para eso. No es lo que está en juego. Lo que está en juego es fortalecer los ingresos del Estado y hay espacio para hacerlo. La gran diferencia con lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años es que esta vez la única manera de lograrlo es revisando a la baja algunas tasas impositivas. Y ahí yo estoy hablando de dos en especial. El tema del impuesto sobre la renta corporativo, especialmente para las pequeñas empresas. No es verdad que las empresas se pueden formalizar en República Dominicana, pagan una tasa de un 27% de impuestos sobre la renta. No es verdad que
doña Josefa, que tiene un taller, que tiene un salón de peluquería, tiene que estar pagando la misma tasa que grandes empresas del país. Eso no tiene sentido. De hecho, este sentido no existe en otros países, porque tenemos que tratar de hacer cosas o aceptar que nos impongan cosas que no se hacen en otros sitios. Del mismo modo, yo creo que la tasa del ITEVIS tiene espacio para reducirse por dos razones. Primero, porque hay todavía un amplio espectro de bienes y servicios que no están siendo alcanzados por el ITEVIS, y sobre todo porque existe un nivel de evasión que ronda el 45%. Un punto que tú logras reducir de evasión vale probablemente entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de montos que son considerables. Entonces, tú no puedes hacer una reforma del lado de los ingresos sin tocar el tema del ITEVIS y el tema del impuesto a la renta, porque ahí se concentra el 70% de las recaudaciones. Ahí esos impuestos recaudan el 70% de lo que son los ingresos del Estado. El otro 30% está entre todos los demás impuestos. Ahora, hay que estar claro que del lado del impuesto a la renta personal, hay que hacer algo un poquito diferente y aceptar un poquito más de progresividad en las tasas. O sea, quiere decir, y tal como lo está recomendando la CEPAL, y no es empezar a, o sea, no es ya llegando a mis 60 años que me voy a convertir al comunismo. Sí, sí, yo creo que más bien más bien el camino se hace al revés, ¿no? Uno es comunista a los 20 años y progresivamente, ¿no? Como que se vuelve más conservador. Eso no quiere decir que no haya que tener sensibilidad social. Y lo que dice la CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, es que a raíz del COVID hay que estar claro que ha habido ganadores y perdedores. Y tenemos que asegurarnos de estar protegiendo a los más vulnerables, quintil 1, quintil 2, el 20, el 40% de los ciudadanos más pobres, y sí se puede pedir una contribución un poquito superior a los de mayores ingresos. Y en todos los casos, corregir algo que no es correcto en el sistema impositivo dominicano, que es que en la tasa del impuesto a la renta corporativa, 27%, se encuentra por encima de la mayor tasa, de la tasa marginal alta al impuesto a la renta de las personas, que es un 25%. En países como Chile es exactamente lo contrario, porque es este contrario que empieza a dar resultados virtuosos. Ahora, para hacer este cambios tan grandes, tú tienes que poder construir un relato, cosa que todavía yo no he escuchado, que es construir el relato de que ya se ha empezado a trabajar mucho mejor el gasto desde el Estado. A mí me ha tocado esta semana asistir a una presentación extraordinaria del amigo José Rijo, que yo creo que es quizás uno de los mejores especialistas del tema del gasto en el país. Él es el actual viceministro de Hacienda, director general de presupuesto, y él nos ha mostrado cómo se ha ido trabajando desde septiembre del año pasado hasta la fecha en reducir de manera drástica una serie de gastos que eran lo que llamamos gastos de dispendio. Pero ese relato yo no lo he escuchado. O sea, yo lo sé porque yo he visto esta presentación, pero yo estoy casi seguro que la población en general no le ha llegado ese mensaje, no ha visto el resultado de esas acciones, como tampoco ha visto el resultado muy importante que ha obtenido el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con el tema de la renegociación de la deuda. Se ha logrado unas condiciones mucho más favorables para la República Dominicana, sustituyendo deuda de Hacienda que pagaba 15, 16% por papeles que ahora van a pagar un 7, un 8%. Entonces, yo creo, al igual que ustedes, que sería una muy, pero muy mala noticia para la economía y para la sociedad en general, de que se siga postergando
el tema del pacto fiscal o de las reformas, porque en algún momento, si no se puede hacer tratado de un pacto fiscal, de un pacto social, pues las reformas se van a tener que hacer o sí, porque eso es lo que reclama la situación y es lo que reclama la posibilidad de transformar el potencial de la República Dominicana en una realidad. Un país donde hay un crecimiento alto, pero esta vez un crecimiento que le sirva a la gente porque va a ser mejor distribuido. Vamos a hacer una pausa y en el último segmento, que ya llegamos en pocos minutos, no nos corten. Bien, continuamos nuestro conversatorio con don César Nicolás Penso y Henry Gebral. Henry, don César, no puedo dejar pasar este programa y su participación sin preguntarle su opinión sobre la desescalada que tiene como programa el gobierno y sobre el asunto este de la fiebre porcina, que lamentablemente casi se va a llevar la población total de nuestros cerdos aquí en la República Dominicana. Recordemos que la venta de carne de cerdo es muy abundante, pero es casi en un 98% interna, es doméstica. O sea, nosotros no tenemos exportaciones considerables de carne de cerdo, porque aunque no lo crean, no teníamos fiebre porcina, pero todavía teníamos si se quiere, una penalidad sobre eso de asunto de fiebre porcina, no sé, por asunto de algunos controles. Pero quisiera la opinión de don César adelante de este asunto de la fiebre porcina y de la desescalada. Mira, rápidamente, lo de la fiebre porcina, yo creo que fue mal manejada desde el principio. Mal manejada porque las informaciones estuvieron en contradicción, inclusive del director de ganadería y el director de sanidad animal. Primero se pretendió concentrarlo en la frontera, señalando quizás que eran cerdos que se habían traído de Haití, pero fíjate que el mayor foco ocurre en la provincia Sánchez Ramírez. Yo creo que ya señalado el asunto del retraso en haberse ocupado de minimizar las consecuencias, porque desgraciadamente no hay otro camino más que arranque y queme, es decir, que sacrificar a los animales. El gobierno asumió una buena posición en el sentido de que la gente no vea como que la fiebre, además del daño que le ocasiona con el animal, es el asunto de que va a perder lo que era la alcancía del pobre. Yo creo que eso hay que enfrentarlo con mucha valentía, pero el propio ministro de Agricultura no ha quedado muy bien parado en esta cosa. Por otra parte, lo de la desescalada me da temor porque el criollo entiende que ya no hay gripe, que ya no hay COVID, que no hay nada y vamos a fiestar y vamos a beber. Yo tuve en el fin de semana que pasé por muchos sitios donde había gente en los llamados teteos. La verdad que me dio pena y pienso que eso se va a revertir y va a pasar lo que está sucediendo en otros países. El Distrito Nacional, inclusive ahí lo señalaba muy interesantemente, que decía que si tú ibas a un lado de la acera había toque de queda y del otro lado de la Luperón no lo había, porque están en dos franjas diferentes. Pero verdaderamente yo tengo aprensión y tengo mucho temor y lo que puedo recomendar a la gente es que multiplique sus prevenciones. Bueno, definitivamente es altamente preocupante este tema del brote de fiebre porcina porque la decisión que es correcta, lamentablemente, que la única decisión que hay que tomar en esos casos, que es el sacrificio, va a tener un impacto, y es triste hablarlo así, pero también hay que ver lo que eso significa. Va a haber un sacrificio, además de los animales, va a haber un sacrificio fiscal considerable. Ahí estamos probablemente hablando de una suma que puede significar de 5.000 a 7.000 millones de pesos que no está en el presupuesto modificado. Porque obviamente una cosa es sacrificar
a los animales. Lo que falta entonces también sacrificar a los porcicultores. Obviamente hay que acompañarlos, y acompañarlos es compensarles por esa pérdida. Yo creo que es algo indispensable, sobre todo cuando pensamos que efectivamente el consumo de carne de cerdo en el país se cubre actualmente en un 70% con carne local, un 30% con carne importada. Y si bien hemos visto que aunque se cuenta con, o se contaba, ¿no?, con una producción local abundante, eso no permitía completamente protegernos del incremento de precio, porque obviamente lo que come el cerdo prácticamente también es importado. Entonces, es importante ver bien esta crisis, será importante entender cómo realmente se originó, pero como lo dijo César, es importante recordar que a veces esta crisis se pone mucho peor, no por la misma crisis, sino por el mismo manejo de la crisis, que termina siendo como una crisis adicional. Y yo creo que otras crisis han manejado mejor desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que hay que estar muy claro desde el principio. No puede haber tres portavoz, tiene que haber una sola persona que hable. Siempre hay que decir la verdad. Si uno dice las informaciones, hay que reconocer que uno no tiene las informaciones, de modo que no se crea un pánico adicional a la crisis. Por ejemplo, el tema de que mucha gente estaba muy asustada porque estaba comentando que, pues entonces ya no se puede comer eso. No, por dicha no es algo que se transmite al hombre. El problema es que, de hecho, no hay forma de que se contaminen los hombres, porque todos esos cerdos se van a tener que sacrificar. Y se va a tener que recurrir probablemente en algún momento a importaciones para que entonces no haya desabastecimiento, en un momento en el cual, inclusive, conforme nos vamos acercando al fin de año, el consumo también va creciendo. Y, por supuesto, no olvidemos una cosa, ya se está empezando a recuperar el sector turismo. Y, señores, los turistas sí comen, y el 90% de lo que consume el turista en República Dominicana, en la parte de alimentos y bebidas, producido en la República Dominicana. Entonces, ojo con todo esto. Yo creo que no hacía falta una crisis más. Muy mala suerte. Habrá de ver de dónde se originó para ver cómo se puede prevenir mejor la próxima vez. No es la primera vez que habían pasado esas cosas. No es la última vez. Eso es parte, lamentablemente, de lo que es el manejo de ganadería en el mundo entero. Suceden esas cosas. Ojalá, pues, aprendamos a mejorar el manejo de esas crisis. O sea, yo tengo un punto de vista muy personales sobre todo el tema de la crisis del COVID y todo eso. Yo entiendo de manera global que República Dominicana es probablemente, a pesar de lo que se diga, uno de los países que mejor han manejado el tema de la crisis. Cuando vemos los desastres que están ocurriendo en muchos países, creo que a pesar de todo, la República Dominicana no lo ha hecho tan mal. Hay una gran pregunta que nos deberíamos de hacer, que sobre la base de tantas cosas que hemos escuchado sobre la falta de disciplina, aquí la hay. Aquí debería haber miles y miles y miles de muertos adicionales, y no los hay porque yo creo que aquí en la República Dominicana, a diferencia de otros países, además de la vacuna, que es importante, yo no quiero y mucho menos siendo francés, uno nunca va a estar en contra de las vacunas. Lo que pasa que yo entiendo que la vacuna es uno de los elementos de una política de hacer frente al virus, y ese ha sido el caso. Aquí los médicos han dado tratamiento antes, durante y después, a diferencia de lo que se ha hecho en algunos países, donde desde el principio se ha querido desconocer la posibilidad de tratar la enfermedad para favorecer solamente el tema de la vacuna. No ha sido el caso aquí. Aquí hemos visto como mucha gente apoyó ser tratada porque hay medicinas que existen. Y qué pena que algunos países no vengan a ver
lo que han hecho países, no solamente como la República Dominicana, en el tema de los tratamientos. Por lo que, mire, también el tema de las vacunas, veamos que hay algunos países que han vacunado masivamente y que están regresando a las políticas de antes, de volver a cerrar. Hemos visto el caso, por ejemplo, el caso mismo de Israel, que nos tiene que llamar mucho la atención. Así que esta historia no ha terminado y yo creo que es importante que se siga manejando las medidas que la gente tiene que tomar, distanciamiento, y no pensar que porque uno está vacunado ya está como protegido 100%, porque no es el caso. Yo creo que la vacuna sí ha comprobado tener un resultado extraordinario, que es que permite evitar casi al 100% el desarrollo de formas graves de COVID. Ahora, no es porque uno ha sido vacunado que entonces tiene que descuidarse, porque todavía puede contaminar a otros y todavía se puede contaminar. Bueno, en los minutos que nos quedan, voy a dar una opinión rápida antes que nos den el tiempo final sobre la desescalada. Sobre la fiebre porcina estoy totalmente de acuerdo con don César, igual con Henry, pero en el sentido de que fue muy mal manejada. Tengo entendido que también hay una declaración del presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios que dicen que fue que el gobierno el Ministerio de Agricultura salió de unos casi 400 profesionales que tenían que ver mucho con ese conocimiento de cómo tratar y manejar ese tipo de casos y de tragedia, por así decirlo, en materia de fiebre porcina y de otras enfermedades de ganado. Esos profesionales están prácticamente cesados porque el ministerio los canceló. Eso es una posición de ese señor, del presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios. Pero creo que sí, que fue mal manejado en el sentido que no le dieron la importancia. En el caso de las desescaladas, miren, déjenme decirle algo. Mi gran preocupación con la desescalada es la manera en cómo el gobierno controla y el pueblo maneja el asunto de la desescalada. Que no haya toque de queda no significa que el gobierno permita que haya teteo, que haya concentración en incluso viviendas privadas donde hay fiestas que terminan hasta el amanecer. ¿Qué significa eso? San Cristóbal, Jaina, donde sí va a haber todavía toque de queda. Ellos pueden venir a casas de amigos o a clubes o a lugares que sí se puedan hacer fiestas, para ellos quedarse aquí hasta las 5 de la mañana. Igual pueden quedarse en el Mirador, igual pueden quedarse en el Malecón, igual pueden quedarse en cualquier esquina con una reunión y un trago. Entonces, si el gobierno dice no hay toque de queda en el Santo Domingo o en el distrito y en Higüey, que por lo menos prohíba que hayan ese tipo de reuniones. Y además, lo que debió haber fue una circulación completa de 24 horas, pero sí debió manejar un toque de queda hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Para poder controlar el flujo migratorio interprovincial o interpueblo. Porque me explico que por eso es que pasan, que parece ser, y es posible que la desescalada tenga que ir para atrás. Entonces, me parece que ahí fue que hubo un poco manejo. Ya me hicieron una seña. Don César, don Henry, muchísimas gracias por su atención y por su participación en el programa. Y a ustedes, amigos, por quedarse en el programa completo. Esperamos que en la próxima entrega también estén con nosotros. Que Dios los bendiga.